El rincón literario de Proyecto Terror se llama La Biblioteca de la Cripta. ¿Qué locura es esa que me ha dicho María? Es verdad, mamá. En la gruta de Masabiel he visto a una señora muy hermosa. ¿Una señora? ¿Qué señora? No lo sé. Apareció de pronto y luego desapareció. ¡Ah, tonterías! No, mamá, estaba allí. Su cara era muy hermosa y no dejaba de sonreírme. Subirú, ¿oyes lo que está diciendo? Claro que la oigo. Y además sé por qué lo dice. Se lo ha inventado. Un nuevo cuento para darse importancia. Así empiezan siempre los cuentos de hadas. Rosas de oro en los pies. Tonterías. Hola, ¿qué tal, queridos amigos de la cripta de Proyecto Terror? Bienvenidos a esta nueva sesión en la que nos vamos a adentrar en nuestra biblioteca particular porque tenemos un nuevo volumen. Tenemos, podemos decir, la continuación de un libro del cual aproximadamente hace un año, sí, más o menos por estas fechas, charlábamos con su autor, Eladio Romero García. En aquella ocasión, con Eladio charlábamos acerca de episodios sobrenaturales en la Guerra Civil. Bueno, pues un pasaje de nuestra historia. Y en esta ocasión, hoy en Proyecto Terror, pues vamos también a echar la vista atrás, vamos a volver a una parte de nuestra historia, de nuestro país, de España, y vamos a retrotraernos hasta la época inmediatamente después de aquella. Es decir, hoy toca hablar de episodios sobrenaturales en la España franquista. Una vez terminado el conflicto bélico, llegó la época de la posguerra, todo lo que ello trajo, y por supuesto, los hechos sobrenaturales, los misterios, los rituales, las apariciones, en fin, incluso las actividades de ciertos asesinos, pues esas no cesaron, sino que incluso en algunas ocasiones se incrementaron. En fin, de todo ello nos habla Eladio en esta su nueva criatura literaria que también vuelve a publicar a través de Almuzara. Y Eladio hoy pues nos va a dar unas breves pinceladas, nos va a poner un poquito los colmillos largos para que luego no podamos más y nos adentremos en las páginas de episodios sobrenaturales en la España franquista. Bueno, nosotros ya nos hemos adentrado y hemos devorado el libro. Muy buenas, Eladio, ¿qué tal estás y bienvenido? Encantado de nuevo de estar con vosotros aquí en este fantástico podcast. Bien, pues vamos a continuar con la historia, donde lo dejamos el año pasado, el verano pasado, si te parece, ¿no? Una vez ya que termina la contienda, las vibraciones bélicas de alguna manera continuaban, el ambiente era el que era, y tú nos propones aquí una serie de casos, nos muestras una serie de circunstancias entre las cuales, bueno, pues el ambiente católico que imperaba en la época, de alguna manera, Eladio, se exacerbó, se impuso aún más ese ambiente católico de creencias, de devociones a la Virgen. Fue algo que se estableció aún más detrás de la Guerra Civil. Sí. Bueno, te voy a hacer una pequeña matización. Antes que nada, este libro abarca hasta 1959, es decir, no coge todo el periodo franquista. Hay un tercer volumen que ya está, dijéramos, apalabrado con la editorial, que va del 60 al 75, porque la España franquista dura mucho tiempo, dura casi 40 años, entonces abarcarlo todo en un solo volumen, pues quizá era excesivo. Entonces optamos por hacer 2 tomos. Este tomo llega hasta el 59 y luego en unos meses, si todo va bien, podremos hablar ya del tercer tomo y de episodios de la época, dijéramos, del tardofranquismo. Ahora, como bien dices, estamos en la primera fase del franquismo, la fase más dura, ¿no? La fase en la que
como tú bien has comentado, el aspecto religioso es mucho más intenso que en la época posterior, cuando ya aparece la televisión, viene todo el tema del turismo, dijéramos, viene la apertura, una mayor apertura a Europa, la llegada de muchos extranjeros, todo eso cambia radicalmente, ¿no? Pero en esta primera etapa, que es mucho más cerrada, pues hay que recordar, ¿no?, que en la Guerra Civil triunfó la perspectiva católica, ¿no? La Guerra Civil se planteó como una cruzada por parte de los rebeldes, la mayor parte de las autoridades eclesiásticas, la mayor parte, pues, casi por decir prácticamente todas, salvo algún caso muy excepcional de algún obispo como el de arzobispo de Tarragona, se pusieron del bando de los rebeldes, ¿no? Entonces la España de Franco se convirtió en algo que yo pongo en el libro, que no es mío porque es de Agustín de Foxá, en el obispero nacional, no el obispero nacional, es decir, una España en la que la religión católica se convierte en la religión del Estado y que hay que prácticamente seguir a rajatabla. Ya una de las leyes fundamentales del régimen, que es el Fuero de los Españoles, que fue promulgado en 1945, ya establecía que la religión católica era la religión del Estado, era la religión de España, ¿no? Entonces el propio Franco llegó a decir que España o era católica o no era. Entonces, bien es verdad que ese Fuero de los Españoles establecía como que las otras prácticas religiosas podían llevarse a cabo, pero siempre que fueran en privado, ¿no? Pero bueno, en esa primera fase pues no estaba muy bien visto, ¿no? Pues por ejemplo ser protestante, creer en de hecho el espiritismo estaba erradicado, sí. Había sido erradicado ya creo que ya hablamos... sí, lo hablamos en el anterior, sí, es verdad. En el anterior había sido erradicado como una creencia que no podía admitirse de ningún modo, ¿no? Fíjate hasta qué extremo llegaba esta fuerza del catolicismo, que la blasfemia, es decir, el decir tacos contra la religión católica, estaba penado con multa y cárcel, ¿eh? Fíjate tú que en el Código Penal de 1944 la blasfemia estaba castigada con pena de multa y según el tipo de blasfemia donde si se producía en un recinto religioso que fuere o algo así, pues estaba penada con cárcel incluso, ¿eh? Sí, mira, me llama la atención, perdona Eladio, siempre me ha llamado la atención, pero leyendo tu libro y el anterior también me volvió esta reflexión, que es la siguiente. Vale que con el franquismo, claro, todo esto se exacerbó más, pero si es que España de alguna manera tenía ese pozo católico, incluso en el bando republicano conocemos ejemplos de gente que igual no se comía los santos, pero iba a misa o era creyente. Es decir, había una tradición que yo luego siempre me ha costado entender un poco al vencer Franco, imponerlo de una manera tan bestial, ¿no? Cuando en realidad la tradición y las creencias, las advocaciones a las vírgenes y demás, eso ya estaba en la cultura popular. Sí estaba, lo que pasa que, bueno, de hecho el general más importante del ejército republicano, del general Vicente Rojo, era un militar católico, y de hecho había muchos militares que estaban en el bando de la República, que luchaban, dijéramos, en defensa del que ellos creían la legalidad, pero que eran católicos. Y de hecho, Franco, quiere decir, las autoridades rebeldes franquistas fusilaron católicos, fusilaron incluso curas vascos que por el hecho de ser nacionalistas, a pesar de que eran curas, pues creo que fueron 14 o 15 los que fusilaron simplemente por ser nacionalistas vascos, aunque fueran católicos y eclesiásticos. Pero bueno, hay que tener en cuenta que durante la Segunda República pues se percibió el ámbito católico, que como tú has dicho estaba muy arraigado en España desde que San Pablo vino a España, según la tradición, en el siglo I, pues estaba muy arraigado. Lo que pasa que en la Segunda República la política, sobre todo la política del primer gobierno de izquierdas, se percibió como una política anticatólica, anticlerical. Y claro, la Constitución de la Segunda República era una Constitución que establecía la separación entre Iglesia y Estado. Y esto en la España, con esa tradición católica que había, no se podía tolerar. Eso era como yo qué sé, la peor perversión que se podía uno encontrar, en España, ¿no? Sí. Entonces, claro,
También es verdad que durante la guerra pues hubo muchos asesinatos de eclesiásticos en el bando republicano, no tanto, a veces se dice por bandas de incontrolados, incontrolados no, gente que iba con una idea de eliminar todo lo relacionado con la religión, tanto personas como edificios o como imágenes, como pinturas, o sea, eliminarlo. Existía esa vocación por parte sobre todo de anarquistas, en menor medida de comunistas, y estaba claro, esto no podía tolerarse y esto había que restaurarlo, y la restauración que vino, pues restaurar esa tradición que había intentado ser truncada durante la Segunda República y durante la Guerra Civil en el bando republicano, pues había que restaurarla en toda su intensidad, tal como había sido prácticamente como en la Edad Media o como en la época de la Inquisición, porque aunque aquí no hubiera Inquisición, los obispos tuvieron durante mucho tiempo un poder bastante destacado, pues sobre todo en las autoridades eclesiásticas en materia de religión, ¿no? La enseñanza religiosa católica era obligatoria, era obligatoria. Luego comentaremos el caso de, creo que si te interesa, de un detallito, el caso de la canción de Rascayú, donde ahí la Iglesia se opuso radicalmente a que una cancioncilla que no tenía tampoco nada del otro mundo, pues fuera prohibida simplemente porque atacaba uno de los principios de la religión católica. Entonces, evidentemente, pues esta primera fase es muy integrista, llamémosle, ¿no? Y ya te digo que la legislación lo recoge así. Y todo lo que era procesiones y todo lo que era peregrinaciones y rogativas y todo eso estaba al orden del día. Luego ya se fue atenuando, porque claro, ya no se podía dar una imagen de ser un país prácticamente como si fuéramos en la España de Felipe II, ¿no? De cara al exterior. Entonces se fue atenuando en los años 60, pero esa primera fase, la que trato en este libro, es realmente hay anécdotas muy curiosas que en todo caso luego las comentamos. Sí. Bueno, pues en ese ambiente de tanto fervor, tanto si eras creyente como si no... Perdón, fervor obligado, ¿eh? Sí, por eso iba a matizarlo. Tanto si eras creyente como si no, tenías que demostrar ese fervor. Es decir, tú podías ser igual un poco más pasota. Es decir, a mí ni frío ni calor, pero si me quiero casar me tengo que casar por la iglesia y bautizar a los chiquillos, ¿no? A eso me refería. El fervor había que demostrarlo sí o sí. Ten en cuenta que se llegaron a hacer misiones interiores para recatolizar a España. Claro, te he dicho antes que veníamos de una España republicana en la que se había intentado, no erradicar, pero sí separar la Iglesia, o sea, la Iglesia dejarla como una cosa más bien privada, ¿no? Pues bueno, claro, todo esto había calado bastante en buena parte de la sociedad española. Pues cuando terminó la guerra, pues entonces se hicieron las misiones interiores. ¿Qué eran misiones interiores? O sea, sacerdotes que iban a pueblos donde se sabía que la gente no era muy católica, que había sido del bando republicano, que habían sido de ideología anarquista, si no los habían matado, y los que quedaban vivos, o comunistas y demás, había unas misiones. Por ejemplo, hay un caso muy curioso que lo menciono en el libro, de Bernabé, un sacerdote andaluz que se llamaba Bernabé Copado, que hizo una serie de peregrinaciones por los pueblos de Granada, de Jaén, de Córdoba, donde iba pueblo por pueblo, y allí pues a todo el que veía que había sido espiritista o que creía en el espiritismo o que creía en la sanación por las manos, pero sin que mediara la religión, bueno, pues ahí echaba unas homilías y broncas, ¿no? Y incluso pues denuncias a gente que practicaba ese tipo de curaciones, de sanaciones que se creían movidas por una especie de poder personal que uno sobrenatural que uno tenía, pero que no tenía nada que ver con la religión. Pues esto había que erradicarlo. Todos esos pueblos donde había habido anarquistas, todo eso había que quitar de raíz ese tipo de pensamiento. Y ese digo, es como si enviaras misioneros, antes enviaban misioneros a Japón, pues ahora se enviaban a las propias poblaciones del interior de España. Además, como tú comentas en tu libro, iban a por esta gente a reeducarlas, ¿no?, en el catolicismo, y te invitaban a creer en algo sobrenatural, pero claro, tenía que ser pasado por el filtro suyo, como bien apuntas. Su sobrenaturalidad, exactamente. No de ellos. Aquí un señor o una señora que cree, pues eso, en el espiritismo, en la imposición de manos, que ahora lo llamamos reiki y tal y no sé qué, eso no. Ahora, si la señora o el señor se ha curado por un milagro de la Virgen de X, de lo que sea, eso sí hay que aceptarlo a pies juntillas.
porque se aceptaron algunos milagros. A ver, hubo muchas apariciones de la Virgen en este periodo y muchos supuestos milagros. La Iglesia, oficialmente la Iglesia no los aceptaba, pero el común de los creyentes los aceptaba. Y la Iglesia no decía ni sí ni no, o sea, ni iba en contra ni estaba a favor. Pero sí, como lo dejaba estar, cosa, ¿no? Como que lo dejaba estar. Porque era fruto de la creencia en la religión católica, sí, en los principios católicos. Otra cosa es que admitieran esos milagros o no los admitieran, que generalmente no los admitían, porque tampoco eran tontos. ¿No? A ver, ¿qué va a pasar? ¿Que ahora todo va a ser milagros así de a troche y moche? No puede ser. Pero bueno, quiero decir, si pasaban en el ámbito católico, bueno, se admitía, aunque no se reconociera. Si pasaban en el otro ámbito, eso ni hablar, de eso nada. Claro, pues en ese ambiente de fervor, tanto si era verdadero como si era impuesto y había que mostrarlo, y hablando de milagros, pues también se llegó a la figura de Franco a otorgarle casi pues una santidad, ¿no? La figura de Franco era casi, bueno, como una virgen bajo palio. Se le atribuían milagros, se le atribuían también, bueno, una propaganda de actividades extraordinarias, lo comentas en el libro, ¿no? Desde obrar milagros, él ya sabemos, y lo hablamos en la anterior entrevista, que tenía la mano incorrupta de Santa Teresa, y que él además era un gran cazador, un gran pescador, y un gran, bueno, y hacía hasta casi milagros. Todo, sí. ¿No? Bueno, sí. Sí. Mira, fíjate, ten en cuenta que incluso hoy en día, bueno, hay un grupito de personas que tiene una página web que se llama francosanto.es, postulan a Franco como para que sea considerado santo por el Vaticano. Evidentemente no les van a hacer ni puñetero caso. Claro. Pero en esa página, curiosamente, claro, para ser santo tienes que haber hecho algún milagro. Y en esa página ya te da, no uno, no, sino hasta 3 milagros que, según parece ser, los ha hecho el propio Franco una vez muerto, ¿no? Por ejemplo, te explica la anécdota de una mujer de Vitoria que fue curada de una dolencia en el cuello en 1981, una señora de Vitoria, después de haber rezado a Franco. Bueno, esto dirías, pues es un milagro que, bueno, pues aún se podría mirar, pero que te ponga que Franco ha curado a un gato que tenía la cola quebrada, que lo ha curado, o que a una mujer que había rezado a Franco y que tenía problemas económicos, que le había tocado en la lotería 100 euros, pues bueno, ya me dirías tú, eso ya suena un poco casi de pitorreo, ¿no? Sí. Pero bueno, existe gente, bueno, y en el Palmar de Troya, en los años 70, cuando se estableció esa secta separada del catolicismo oficial, pues durante unos meses en la fachada de la iglesia del Palmar de Troya, de la basílica, estuvo la imagen de Franco porque lo consideraban en la fachada exterior, en la parte exterior de la fachada, porque habían considerado a Franco como a Carrero Blanco y a muchos otros. A Hitler no, porque quien dice que Hitler también lo habían considerado santo, los del Palmar de Troya, no, eso ya no es cierto. Pero esa estatua estuvo allí durante unos meses. Luego hubo tanta protesta en la prensa, tanto alboroto, sí. Tanto alboroto mediático, pues dijeron, pues la quitaron, pero bueno, siguen considerándola como un santo. Entonces, Franco, pues oficialmente era un elegido de Dios. En esta época era oficialmente la propia Iglesia Católica, todas las autoridades, los obispos, todos consideraban a Franco un elegido de Dios, elegido y señalado por Dios, y por lo tanto todo lo que hacía era, consideramos, fruto de la divina providencia. Entonces, sobre Franco se escribieron muchísimas hagiografías en este periodo, y todas contaban, pues como tú bien has comentado, pues incluso milagros que a la Virgen se le había aparecido en 3 ocasiones a Franco, que por ejemplo cuando Franco fue a Hendaya a encontrarse con Hitler en octubre del 41, lo hizo ya previamente, había tenido una especie de visión celestial, que le había dicho no te alíes con Hitler porque Hitler a la larga va a perder la guerra. Y entonces todo esto se queda recogido en un libro que es muy curioso y además es relativamente fácil de encontrar, creo que incluso se puede descargar por internet, que se titula Centinela de Occidente. De los muchísimos libros, muchas más geografías que hay de Franco, esta en concreto, Centinela de Occidente, que la escribió un periodista llamado Luis de Galinsoga, a 2 manos, o a 4 manos mejor dicho,
con el primo de Franco, Franco Salgado Araujo, general Franco Salgado Araujo, que era primo de Franco y era su secretario. Pues Luis de Galensoga y Franco Salgado Araujo escribieron Centinela de Occidente. Y en este libro te puedes, si te lo tomas un poco así con un espíritu, es que Sí. es para mandarse de risa, de la cantidad de historias de que si Franco tuvo esa visión o que si Franco en cierto momento de la guerra no se quiso subir a un avión porque sabía que el piloto era republicano y quería estrellar el avión para matarlo, en fin, que él adivinaba todo, lo sabía todo, porque Dios de alguna manera estaba influyendo, estaba haciéndole ver las cosas que otros no podían ver. Sí, le Entonces, había claro, tocado Dios, le había señalado y le había por el dedo tocado. de Dios. Y claro, en estas circunstancias pues se llega al extremo de que en el año 57 a Franco un grupito de personas, un grupito anónimo que no se sabe muy bien quién lo integraba, porque esa es una noticia que salió en prensa, pero no se divulgó quiénes eran los promotores, dijéramos, propuso crear una comisión y ahí sí que se daban los nombres de famosos franquistas, autoridades eclesiásticos también, algunos aristócratas, para que se postulara a Franco para el cardenalato, nada más y nada menos que para el cardenalato, que me recuerda esto una película muy famosa, que es muy conocida, Espérame en el cielo. Ajá. No sé si la conoces, es una película que habla de que Franco tenía un doble y tal, Sí. y ahí se aparece esa anécdota de que a Franco le proponen para cardenal, ¿no? Entonces le enseñan cómo sería Franco vestido de cardenal a través del doble, ¿no? Y dice, no me gusta el traje, y no me gusta. Y entonces, No me queda bien. No me queda bien. Pues bueno, esa anécdota curiosa está basada en un hecho real, ¿no? Que se le propuso para el cardenalato, aunque la idea no prosperó. No sabemos si es que porque Franco la rechazó. O sea, está un poco así, no está muy claro esa anécdota, pero que sucedió, sí que Qué curioso. fue así. Qué curioso. Lo que, y lo hemos hablado antes, lo que estaba algo que era muy intrínseco en la cultura popular era, bueno, pues el tema de la Virgen, las apariciones marianas, las advocaciones, en fin. Sí. Y hay el caso, tú hablas de varios momentos en la historia, varios casos, pero hay uno del que hablas que es de un peregrinaje muy especial de la Virgen de Fátima. De la Virgen de Fátima por toda España. Ella salió de Portugal, ¿no? Sí. Y fue a recorrer, digamos, bueno, estaba en peregrinaje por la península ibérica. Y esto dio pie a que al final surgiera una película y todo a través del gran Berlanga, ¿no? Háblanos. Berlanga viene por otra aparición, pero bueno, luego la comentaremos. Vamos a comentar sí, es verdad. La de Fátima. Claro, la de Fátima, tengo yo tanta información, perdona, Eladio, tanta información de tantas vírgenes, tanto peregrinaje, tantas apariciones. Es verdad que Berlanga, lo de los Jueves Milagro vino por las apariciones en cuevas de Vinromá, en Castellón. Sí. Pero sí, háblanos primero un poco de ese peregrinaje de la pobre Virgen de Fátima, que la llevaron de un lado a otro y que, bueno, depende ante qué público se encontrase, pues la imagen era de una calidad o de otra. Efectivamente, sí. Bueno, es que, vamos a ponernos en antecedentes. Sí. La Virgen de Fátima es una de las pocas vírgenes o de las pocas apariciones que hay reconocidas por la Iglesia, por las autoridades católicas, por el Vaticano. En el mundo se han aparecido en miles de ocasiones a lo largo de la historia. La Virgen se ha aparecido en miles y miles de veces. En España, pues ha aparecido muchísimas veces. La famosa Virgen de Medjugorje, en Croacia, del año 61, que es famosísima, pues no es reconocida por las autoridades eclesiásticas. O sea, no se reconoce como una aparición que la acepte la Iglesia Católica. Bueno, hay muy pocas. Pues concretamente la de Fátima sí. La del año 1917 o la de Lourdes, esas están reconocidas. Curiosamente, en España no está reconocida ninguna. Y eso que las hay, pero ni la del Escorial, ni la que en el Coves de Vinromá, ni algunas que comento en el libro. Bueno, sí, miento. Está reconocida cuando se apareció la Virgen al apóstol Santiago. Estamos hablando del siglo I, cuando iba para Santiago, sí, a peregrinar y a predicar a Galicia. Esa es la única, pero eso, claro, vete a saber qué pasó allí. Estamos hablando de una cosa, de una tradición. Bueno, en el caso de la Virgen de Fátima, como te digo, sí,
1917. La Virgen se aparece en un pueblecito portugués de Fátima, a 3 pastorcitos. Se le aparece en varias ocasiones, da una serie de mensajes, algunos de ellos son considerados secretos, se establecen los famosos secretos de Fátima y tal. Bueno, entonces esa Virgen, esas apariciones, concretamente apariciones de la Virgen en Fátima, son reconocidas por la Iglesia Católica. Entonces esa Virgen es entronizada. Entronizada quiere decir que tiene como una especie de imagen oficial, una imagen concreta, así como la Virgen del Pilar la reconocemos, o la Virgen de Montserrat la reconocemos porque va vestida de una manera o de otra, pues esta en concreto, la de Fátima, también. Pues se entroniza una imagen que es la que está en Fátima, la que está en la capilla o en la basílica que se construyó allí donde se apareció a los pastorcitos. Pues bien, esta imagen en el año 48 empezó por primera vez, salió de Portugal. Salió y fue a peregrinar primero por España y luego por el resto de Europa. Salió. Pero claro, a ver, esa imagen es una nada más. Claro. Solamente hay una nada más, la oficial, está la oficial. Esa no puedes pasarla por todos los pueblos de España, no la vas a pasear por todos. Claro, entonces, la oficial pasó por algunos sitios, igual llegó a Madrid, concretamente, si no recuerdo mal, creo que fue en mayo, a finales de mayo, estuvo en Madrid, estuvo en el Palacio del Pardo, la llevaron al Palacio del Pardo, Franco la recibió en su capilla, la rezó a la imagen a la imagen oficial de la Virgen de Fátima, pero a algunos pueblos de España también llegó, pero no llegó la oficial, llegó una imitación, incluso a veces más pequeñita. Sí. La gente decía, pues esta no es la buena. Claro, bueno, la gente se percataba, a ver, vale que no... Esta no es la que sale en la foto. Claro, los medios de comunicación no eran como son ahora, pero la gente, hombre, también intuía las cosas. Sí, bueno, pero bueno, evidentemente lo que no podía ser es que la llevaran o sea, que tuviera que ir pueblo por pueblo, porque era imposible. He estado años y años ahí peregrinando solo por España. Pues la llevaron, la buena, digamos, después de pasar por el Palacio del Pardo, la llevaron a finales de mayo, creo que fue el 29 de mayo de 1948, a una misa que se celebró frente al Palacio Real en Madrid. Y a esa misa, aparte de asistir la esposa de Franco, doña Carmen Polo, y su hija Carmencita y demás, asistieron 800.000 personas. Madre mía. Se calcula 800.000 personas. ¿Tú te imaginas que era la población, prácticamente toda la población de Madrid? Wow. Bueno, no eran todos de Madrid, ¿no? Pero que allí estaba medio Madrid seguro. Y de esos 800.000, como la gente vivía tan mal y había tanta hambre, tantas enfermedades y demás, pues de esos 800.000 fueron 10.000 enfermos con la intención de curarse. Y a ver si la Virgen, convencidos de que la Virgen podía hacer un milagro. Y esto lo fomentaba, la prensa fomentaba. Y 1.500 personas llegaron con su propia, llevadas en su propia camilla, en su propia lecho de enfermedad, porque eran paralíticos y no podían andar y tal. Pues 1.500 camillas, imagínate tú. Tremendo. Pues bueno, al día siguiente, la prensa dijo que había habido como mínimo 8 curaciones milagrosas. 8. De esas 8, prácticamente todas eran gente que se había levantado de la camilla, empezando por una enfermera que cuando no sé qué debió de pasar, que es que tampoco me lo explico, se levantó de la camilla, fue hacia la Virgen para darle las gracias, enseguida rápidamente el servicio de orden la cogió, se la llevó, pero eso apareció en la prensa, y la prensa lo recogió, la idea, puso el nombre de la mujer, cómo se llamaba esta enfermera y tal, y qué enfermedad tenía y que había sido curada. Bueno, pues se curara o no, la cuestión es que la prensa estableció que al menos 8 personas habían sido curadas milagrosamente en esa misa. Luego, si luego no era cierto, era cierto o no, luego ya no se retractaron, pero en este caso pues sucedió eso. Luego la Virgen siguió su itinerario, pasó por otros países y demás. Uh-huh. Y luego tenemos el caso, si te parece, sí, de Cuevas de Vinromá, Castellón, donde tenemos Milagro, cine y censura, con la peli de Berlanga, Los jueves, Milagro, una peli que recomendamos. Está muy bien, aunque en su época, como tú bien apuntas en el libro, no fue éxito de taquilla. No. Bueno, además es que fue muy troceada, más que troceada, fue muy tocada, fue muy modificada. Pero vamos a empezar. Esto es un año antes. Si lo de Fátima fue en el año 48, lo de Cuevas de Vinromá fue en el año 47. ¿Qué pasó? Pues aquí, como lo típico, una niña
que había visto la película La canción de Bernadette, sí. Había visto una niña de 9 años que se llamaba Raquel Roca, allí en el pueblecito de Coves de Vinromà, cuyo padre no era precisamente muy religioso, sino más bien lo contrario, era un telegrafista republicano represaliado que había perdido su trabajo, se había tenido que instalar en Coves de Vinromà, y ahí ellos venían de Barbastro, en la provincia de Huesca, se habían instalado allí y hacía pues trabajos varios, ¿no? Entonces, en casa no tenían esa vocación religiosa, quizá la madre más, pero el padre, desde luego, ni hablar. Pero había visto esa película, no sé si fue en un cine de esos de que ponían entonces en los bares y tal, de esas sesiones que hacían los fines de semana en bares y demás, que tal como se ponía el cine entonces. Bueno, pues la cuestión es que llega el mes de marzo y la niña esta de 9 años, Raquel Roca, va paseando y dice que se le ha aparecido la Virgen. Llega a casa, que se le ha aparecido la Virgen, que es la Virgen de los Dolores, vestida con el atavío de la Virgen de los Dolores, esa que lleva el corazón en el pecho, todo lleno de puñales clavados. Puñales. Sí, bueno, pues entonces, claro, el padre dice que no, que eso que ni hablar, y de la madre pues ya no se mete tanto, pero dice que le prohíbe que diga nada de eso. Pero ella insiste que sí, otro día se le vuelve a aparecer y tal, y al final se entera el cura y en cierto momento la chica dice: el 1 de diciembre va a aparecer en tal sitio, cerca de una cueva que hay en un peñasco y bajo la cual pasa un arroyo. La Virgen va a aparecer allí, va a hacer un milagro que va a aparecer por la tarde y va a oscurecer el cielo. Pues imagínate tú, cuando se enteran de todo esto en la prensa, pues llegan de los pueblos vecinos y de las provincias vecinas nada menos que 250.000 personas. Fíjate cómo debía de estar la cosa, porque cuando te dicen que va a haber un milagro, tan necesitada estaba la gente, pues que enseguida acude a ver si te pueden... Por lo mismo que había pasado, o que pasaría después con lo de Fátima, ¿no? Hay todos enfermos y demás, tullidos, gente pues pobre, gente humilde, que se dejan arrastrar por más que por la creencia, la esperanza, por la idea quizá, ¿no? de esta desgraciada vida que me está tocando vivir, a ver si al menos me puedo curar de lo que sea, ¿no? Bueno, pues es lo mismo. Llega la tarde del 1 de diciembre, 250.000 personas alrededor de la niña, que muchos ni la ven. No hay ninguna manifestación de la Virgen, ni se oscurece el cielo, ni nada de nada. La Guardia Civil tiene que poner orden y demás. Pero la niña anuncia: la Virgen me acaba de decir, que le ha dicho, es lo que dice ella, me acaba de decir que los que se lancen al arroyo, esas aguas le curarán. Que es un arroyo milagroso. Pues imagínate un montón de gente tirada allí al agua, gente, además en diciembre, ¿no? Un frío que pelaba. Y bueno, según el ABC del día siguiente, hubo, no sé si eran 2, 3 curaciones, también lo mismo. Uno que estaba cojo y que volvió a andar, uno que estaba, me parece que era uno que era mudo y que habló. Bueno, eso es lo que dijo la ABC al día siguiente. Luego hubo un estudio médico de unos especialistas médicos a todos estos supuestos curados milagrosamente. Luego se vio que el mudo no era tan mudo como parecía, y que lo de haberse levantado de la silla o de la cama donde iba el cojo había sido un momento nada más. Luego se retractaron y que no había pasado absolutamente nada. Claro, a pesar de todo, la gente seguía yendo cada vez que la niña decía que iba a aparecer la Virgen y tal, hasta que dijeron, bueno, se acabó. El propio obispo de Tortosa dijo esto, hizo una investigación, envió allí un delegado suyo a Coves de Vinromà y bueno, interrogó a la niña le contó lo de la película y entonces ya tocaba, dijo, bueno, esta niña lo que tiene aquí es una empanada mental que se piensa que es otra Bernadette Soubirous más. Y el gobernador civil pues ya dijo: aquí no, lo que no podemos es consentir que se presente aquí cientos de miles de personas, que se tiren al río así sin más, que haya un desórdenes públicos y que pueda pasar alguna desgracia. Pues al final acabaron prohibiendo las peregrinaciones y el tema quedó así. Al final luego la niña, el padre y la madre acabaron se marcharon, ella se acabó casando en Lérida con un médico y bueno, la niña nunca más volvió a decir nada de si apariciones y no apariciones. Pero esto fue tal fenómeno que llegó a oídos de Berlanga, que se interesó por la historia.
Efectivamente, Berlanga, Luis García Berlanga, el director valenciano de cine, famosísimo, uno de nuestros mejores directores de toda la historia del cine español, pues tenía su madre y una cuñada, habían sido una de esas personas que habían ido a la peregrinación a una de estas peregrinaciones a ver lo de la Virgen, y habían vuelto contentísimas, le habían explicado, pues no hemos visto nada, pero bueno, aquí un fervor, una religiosidad, todo el mundo rezaba, todo el mundo cantaba. Y Berlanga dice, pero bueno, que ha pasado algo. No ha pasado nada, pero bueno. Entonces esto le dio la idea, después de haber hecho unas poquitas películas. La más famosa que llevaba a cuestas era esta de Bienvenido Mr. Marshall. Bueno, pues había hecho ya Bienvenido Mr. Marshall, ya era un director, no famoso, pero bueno, relativamente empezaba a ser conocido, pues junto con su amigo, que era un falangista que se llamaba José Luis Colina, hicieron un guión de una película que se iba a titular Los Jueves Milagro. Estamos hablando de mediados de los años 50, 56 y tal. 56. Los Jueves Milagro. Bien, vamos a hacer una película basada en estas supuestas apariciones milagrosas, pero no en este caso de la Virgen, sino de otro santo, San Dimas. Pero apariciones falsas, ¿no? La historia de un balneario que está en horas bajas, en las fuerzas vivas del pueblo Fontecilla, que se inventa el nombre, Fontecilla, que no existe, pues está ese balneario en horas bajas, cada vez vienen menos turistas al balneario, y claro, hay que revitalizarlo. ¿Cómo revitalizarlo? Pues haciendo un milagro, que se produzca un milagro en este pueblo. ¿Y quién puede hacer este milagro? Pues San Dimas, un santo, pues el santo Dimas, que estaba junto a el buen ladrón, ¿no? El que se llama el buen ladrón, el que estaba junto a Jesucristo cuando lo crucificaron. Había dos, el bueno y el malo. Pues el bueno, con reconocido santo por la Iglesia, es el que se tenía que aparecer. Pero bueno, evidentemente se iba a aparecer no el santo, sino el dueño del balneario, el dueño de unas tierras, una de las personalidades del pueblo, que es el actor que interpreta a Pepe Isberg, maravilloso, que tiene que aparecer en toda una parafernalia que montan el maestro, el alcalde y el dueño del balneario, para decir que los jueves se va a aparecer, y si beben el agua milagrosa del balneario, pues todo el mundo se curará. Mi terreno es mejor porque está más alto. Más alto, pero no paga la contribución. Muy bien, yo no pagaré contribución, pero en mi finca no hay relente. Entonces en cuanto entramos en la mía, empieza a hacer relente. Claro. Vamos, hombre. Como si las nubes cuando pasan por ahí encima dijesen, cuidado, estamos en la finca de don José, vamos a granizar a otra parte. ¡Qué tontería! No se trata de granizo, sino de relente. Y a mí el relente me da tos. ¿Y qué diría la gente de un santo que no puede curarse un catarro con tantos años en el cielo? ¿Qué se diría de un santo que se aparece en una finca que no paga la contribución? Vaya un ejemplo. Eso también es verdad. Miren ustedes, detrás del balneario hay un sitio... Hombre, muy bonito. Ahora el que quiera aprovecharse es usted. Ya está ahí, don Salvador. ¿Qué, don Ramón? ¿Ha habido acuerdo? ¿Qué va? Pues nosotros no hemos encontrado a nadie. Entonces estamos listos. En fin, ha sido una pena. No saben lo que lo siento. Espere. Podíamos ser uno de nosotros. Si yo digo que he visto a San Dimas, tendrán que creerme a la fuerza. Soy el cronista oficial del pueblo. Hombre, para eso hace falta un alma inocente. Y usted... Me parece que tengo la solución. Allá abajo en el apeadero, ¿no ven un hombre junto a las vías? Todos habíamos olvidado a Mauro. Todos. Es verdad. Mauro, el de la estación. Pero sí es tonto. Sí, tonto. Pero a lo mejor me reconoce. Sí, el pobre Mauro. Espera siempre un milagro. Y por fin lo tendrá. Eso es lo que la idea era esa, ¿no? De hacer una especie de fraude, y que al final ese fraude quede descubierto, porque al final no hay ningún milagro. Claro, llega el guión a la censura eclesiástica. Y con la iglesia hemos topado, ¿no? Y nunca mejor dicho. Sí, la censura tenía dos vertientes, la censura civil. Bueno, el comité de censura tenía unos representantes religiosos y unos representantes civiles. Pues bueno, la censura, los representantes religiosos, esto ni hablar, vamos, esto no pasa ni de lejos. Y entonces le aconsejaron a Berlanga, mira, si quieres que este guión funcione, tienes que enseñárselo a un señor, a un fraile dominico mallorquín que se llamaba Antonio Garau, que era miembro de la censura, de la Junta de Censura Eclesiástica. Digo, él te lo va a arreglar. O sea, te va a quitar lo que no valga, y te va a añadir lo que sí que puede hacer que la película sea aceptada. Y según dice el propio Berlanga, le dio hasta
Unas veces dice 30, en algunas entrevistas dice que 30, en otras dice que hasta 80 páginas del guión. Madre mía. Nuevas. Quitó unas cuantas y añadió unas 80. ¿Qué pasaba? Que al final, según el nuevo guión, San Dimas aparecía de verdad. O sea, aparecía el personaje de San Dimas, el santo, aparecía de incógnito, pero de incógnito. Entonces, de alguna manera, pues ya quedaba la cosa aceptable para la Iglesia. Y claro, Berlanga dijo, pero a ver, esto no es lo que nosotros queríamos poner aquí, queríamos que la gente viera, no queríamos ver milagros de verdad, no queríamos a un santo de verdad. Pues esto lo tomas o lo dejas. Y al final, pues, en el año 57, pues se rodó con este nuevo guión, bueno, con estas variantes del guión, y la película pues se estrenó 2 años después, en el año 50, fue un fracaso. La película es muy divertida, porque además salen unos personajes muy divertidos, el propio Pepe Isbert, José Luis López Vázquez, que es el cura incrédulo. El cura que es el que representa a la iglesia oficial, que estas cosas no las creía. El cura dice, pero a ver, qué milagros ni milagros. Pues ese hace un papel fantástico. Luego, como es una coproducción hispano-italiana, pues salen actores italianos, el maestro es italiano también, que le pega unas bofetadas a los alumnos. Bueno. Una película que desde aquí recomendamos, si nuestros amigos oyentes no la han visto, porque forma parte de la historia cinematográfica de nuestro país, y es una peli muy divertida, muy española, y también con ese toquecillo italiano, porque quieras que no, aunque están sus voces dobladas, la manera de actuar de los italianos también tiene esa característica tan suya, ¿no? Que los vais a reconocer. Entonces, es una peli que de verdad que te hace pasar un buen rato. Sí. A pesar de los cambios, la película sigue siendo muy divertida. Sí. Bueno, pues los jueves, milagro. Y la gente bebiendo agua, bueno, como si no hubiese un mañana. Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar el tema de las apariciones y milagros. Cuentas muchos más casos en tu libro, pero eso tienen que adivinarlo, leerlo nuestros amigos. Sí. Y vamos a seguir con algo que está rodeado de misterio. Si te parece, vamos a trasladarnos desde Castellón hasta Almería, porque allí pues el misterio rondó alrededor de una serie de incendios en la localidad de La Roya, y que además unos incendios que despertaban, lógicamente, el pavor, porque surgían así de repente entre los vecinos, y además tuvieron unas consecuencias pues muy trágicas para algunos de los implicados, podemos decir, o afectados por esos incendios. Sí, los famosos fuegos de La Roya. La verdad es que es un caso muy curioso, que no tiene explicación y que dijéramos que no tiene manifestación o que no hay noticia de que en otros sitios haya pasado algo similar. Por lo menos que hayan tenido la trascendencia o la resonancia de este en concreto, ¿no? En España, desde luego, no. Eso que he leído y he buscado por ahí, en ningún sitio aparece un hecho como este que tuvo lugar en La Roya. Concretamente, el 26 de junio de 1945. Bueno, ahí estamos hablando de un pueblecito, La Roya, que tenía muy pocos habitantes, un pueblo del interior de Almería, de campesinos, de cortijos, de gente de campo, gente pues eso atrasada, gente bueno, aquí da igual que fuera atrasada en el sentido cultural, en el sentido educativo, da igual, porque lo que pasó afectó no solamente a la gente del pueblo, sino a los investigadores que luego fueron después a investigar lo que estaba sucediendo. Y es que de golpe y porrazo empiezan a arder las cosas. O sea, el primer caso de estos es una niña que de 4 años, se llama María, empieza a arder, la ropa le empieza a arder, y su familia bastantes problemas tuvo para poder apagarlo, ¿no? Pero de golpe y porrazo. Y luego empiezan a arder los campos, empiezan a arder los muebles de las casas, en distintos lugares del pueblo y en los campos de alrededor. Así, espontáneamente, empiezan a surgir incendios. Al principio, claro, llamaron a la Guardia Civil. Se presentaron del pueblo vecino, donde estaba el puesto, vecino a La Roya. Se presentaron al principio un cabo y 3 números. Se presentaron allá en sus cabalgaduras, casi como si fueran en el oeste, como si fuera un western. Se presentaron allí, bueno, vieron que sí, efectivamente, había habido unos incendios.
y que nadie tenía una explicación. Pensaban que podía ser un pirómano, pero claro, un pirómano, claro, luego a los días sucesivos había incendios, hasta 300 incendios en distintos lugares, en un radio de unos 2 kilómetros en torno al pueblo. Y nadie había visto nada, nadie había detectado ningún pirómano. Empezaron a surgir leyendas, que si era un castigo divino, ya claro, ahí ya la religión aparece, que si era la venganza de un moro, de un morisco que había sido quemado en el siglo XVI en la zona. En fin, empezaron a hacer, hasta un teniente de la Guardia Civil que se presentó también días después, se le quemó la capa, así espontáneamente. Un bote de judías que estaba ahí sobre un fuego que no estaba encendido, de repente se enciende y estalló. Y claro, pues no había explicación, nadie sabía qué es lo que estaba pasando. El cura no sabía el párroco del pueblo no sabía qué hacer, si es que había que llamar a un exorcista o qué demonios había que hacer, si era cosa del demonio. Claro, evidentemente estábamos en otra época, pues en el siglo XVI que se llamaba quizá un exorcista, pero aquí llamaron a científicos que vinieron de distintas instituciones oficiales de carácter científico, de Instituto Meteorológico, de distintos lugares, vinieron de varios científicos con aparatos para ver si había en la atmósfera que provocaba estos incendios, si había electromagnetismo. O sea, trajeron una serie de aparatos para detectar, que curiosamente algunos de esos aparatos se quemaron también, se incendiaron también, y no sacaron ninguna conclusión, dijéramos, fiable y concreta de lo que estaba pasando. Y a finales del verano, curiosamente, luego los fuegos desaparecieron y la prensa dejó de hablar de ello. Y luego en los años 90, ya estamos hablando de 40 y tantos años después, Iker Jiménez fue a visitar el pueblo, porque había oído hablar de los fenómenos y tal, y allí la gente le contó que efectivamente la gente, o sea, los fuegos parece que desaparecieron, pero la prensa, por seguramente orden gubernativa, dejó de hablar de esos incendios, porque al no haber explicación o sea, tenían miedo de que hubiera una especie de pánico general, y que si había un arma secreta o cualquier cosa, a saber qué podía ser todo aquello, y decidieron que de eso no se hablaba ya nada más. Claro, la gente no se enteró de que la niña y 2 de sus hermanos se suicidaron. La niña que se quemó en varias ocasiones, la niña de 4 años se suicidó porque se encendió 3 veces y no sabemos muy bien por qué razón, o harta de la vida de todo el día quemándose, se bebió un vaso de sosa cáustica y se murió. Madre mía, o sea que de alguna manera quedó marcadísima por esos hechos y parece que muy traumatizada. Eso es lo que le contaron a Iker Jiménez, pero claro, evidentemente son relatos verbales, no, claro. No queda recogido, la prensa de esto no habló, y hasta que no pasaron hasta que Iker Jiménez no fue a la zona, no se puede saber nada más de eso. Por lo tanto, tenemos que hacer eso de lo que cuenta Iker Jiménez en uno de sus libros. Pero bueno, la cuestión es que de esos fuegos tan misteriosos nunca se encontró la explicación y dio lugar, como tú bien has dicho, según constató Iker Jiménez, al suicidio de 3 hermanos que se vieron afectados directamente por estos incendios. Menudo caso. Y ahí quedó la historia como un misterio que nunca supo aclararse. Bueno, pues estos son solo algunos de los temas que toca Eladio y nos los narra muy bien en episodios sobrenaturales en la España franquista. Para ir terminando, Eladio, 2 temas más. Volvemos a Rascayú, a esa canción popular tan conocida, tan reconocida de Bonet San Pedro, que ha tenido una gran influencia, pues eso, precisamente en la cultura popular y que en su época pues tuvo varias interpretaciones y también sufrió la censura y bueno, que creó todo un escándalo alrededor de ella. Sí. Bueno, Rascayú es una canción del año 43. Es un foxtrot, una canción típica de aquella época, de baile, así alegre y tal. Bueno, es una canción que tiene una letra de comedia negra, ¿no? Casi, bueno, de historia, de una especie de chiste. Sí, con un poquito de humor negro también, sí. Tiene humor negro, sí. Sí. Bueno, pues como tú dices, la canción la cantó con su grupo
con su grupito, que tenía un grupito de una especie de orquestina, que un cantante famoso en la época que se llamaba Pedro Bonet Mir, que era mallorquín, pero él se hacía llamar Bonet de San Pedro. Y bueno, pues este era un cantante que ya había hecho versiones de otras canciones extranjeras. O sea, porque esta del Rascayú no es una canción, dijéramos, que la compusiera él directamente o personalmente, ¿no? Ya el título ya está inspirado en un blues de Louis Armstrong, el título. Y luego la letra y incluso la propia música está inspirada en una canción cubana de principios del siglo XX que se llamaba Boda Negra. Está inspirada. Pero bueno, la canción, de alguna manera, pues Rascayú cuenta la historia de un señor, Rascayú, cuando mueras caras tú. La primera estrofa ya es muy conocidísima. Rascayú, cuando mueras caras tú. Rascayú, tú serás un cadáver nada más. Rascayú, cuando mueras caras tú. Claro, ya la primera estrofa ya se metía en terrenos resbaladizos. Claro, ahí ya mal iba la cosa. Sí, Rascayú, cuando mueras caras tú serás un cadáver nada más. O sea, malo. De vida eterna, nada, ¿no? Nada. Entonces, claro, a mí me contaban, cuando yo estudié en un colegio religioso de los años 60, ¿no? Y a mí me contaban que una vez que uno muriera, habría un juicio, vendría el juicio final, resurrección de la carne, lo que se llamaban lo que la doctrina de la Iglesia llama los novísimos, que es muerte, resurrección de la carne, juicio y cielo e infierno. Es decir, vida eterna después de la muerte, ¿no? Y esto había que creer a rajatabla, ¿no? Pues que decía la canción, que no, que tú serás un cadáver nada más. Pues claro, cuando la Iglesia, las autoridades eclesiásticas vieron esa letra, que de una canción que en el año 43 fue la segunda más popular de todas las que se habían, digamos, divulgado en ese año, la segunda más popular. La primera era de una, no me acuerdo el título, era de Estrellita Castro, una cantante muy famosa de la época. Pues dije, no permitir por la radio, no se puede, bueno, ni en la radio, ni cantar en público, no se puede. Y durante un tiempo esta canción estuvo prohibida precisamente, bueno, por varias razones, pero sobre todo porque negaba la resurrección de la carne. Y luego también porque se consideraba que era una canción, en la prensa de la época, se decía, esto es canción de negros, esto es una canción que viene está inspirada en la música negra, en la música de salvajes, música de gente, que además, ¿qué es eso? De cadáveres que bailan, que aparecen por el cementerio, que se revolucionan, y empiezan, claro, en la canción ya había palabritas que de alguna manera pues la gente las interpretaba con la sorna de así, que no se podía decir en voz alta, pero bueno, la gente en petit comité pues a veces pensaba, bueno, a ver si el cadáver es el de Franco y se muere de una vez y nos deja de molestar, o el guardián del cementerio, igual se hace una referencia, cuando hablan del guardián del cementerio, hacen una referencia al propio Franco, que es el que ha matado a tanta gente que tiene que guardar el cementerio. Sí, o sea que si los cadáveres se me han revolucionado. Sí. La palabra revolución, madre mía, claro, qué cosas dice esta canción. La gente hacía sus diferentes interpretaciones, ¿no?, de la letra de este tema. Esto era simplemente pues lo que la gente comentaba, pero no es que estuviera escrita con esa intención, por supuesto que no. Seguramente, o yo diría que no, que Bonet de San Pedro no tenía esa intención, porque si no hubiese, claro, aunque luego la canción siempre ha sido muy popular y de hecho vuelve a aparecer otra vez en esa película que es fantástica, que la vuelvo a recordar, Espérame en el cielo. Hay una escena donde aparecen también en una especie de prostíbulo, hay también una reunión de varones que están allí con las señoras del lugar cantando esa canción del Rascayú. Es muy curiosa también esa escena. Y vamos a terminar pues acercándonos al final del libro, porque hemos hecho una especie de recorrido cronológico y vamos a terminar, como tú matizabas al principio de la entrevista, donde termina el libro, porque hay prevista una segunda parte para continuar pues hasta completar la época franquista, ¿no? Hasta los años 70. Hasta 75, sí. Y llegando al final de este libro, Episodios sobrenaturales en la España franquista, estamos ya décadas, pues finales de los 40, 50, años 50, y aunque la fiebre, superfiebre, llegó
quizá en la década ya más de los 60-70, aquí tú ya vas dando pistas de lo que apuntaba a ser un fenómeno de los platillos volantes. Mire, don Andrés, un platillo volante. ¿Pero qué va a ser eso, un platillo volante? Eso es un globo, sozoquete. Y nos hablas del despertar de este fenómeno en nuestro país, finales de los 40, principios de los 50, y por supuesto hablas de varios casos y de diferentes personajes. Y hay uno que a mí me llamó especialmente la atención, que fue un tal Fernando Sesma Manzano. Sí. Bueno, todo esto viene por influencia de los Estados Unidos. En España, pues, ya en el siglo XVIII, el padre Fray Benito Jerónimo Fijo decía de que cabía la posibilidad, un fraile español, de que otros planetas estuvieran habitados. Tela. De que tampoco que es una cosa nueva. Pero bueno, toda la idea de que pudiera haber visitantes que estuvieran, dijéramos, viajando de otros planetas a la Tierra, y en concreto de Marte, porque normalmente se consideraba que era Marte el planeta del que podían proceder estos extraterrestres. Otros hablaban de Venus, otros hablaban de Saturno, ahora ya de ninguno de esos parece que viene nadie, vienen de otros más lejos. Pues cuando en el año 47 tiene lugar en Estados Unidos un incidente muy famoso en la ciudad de Roswell, en Nuevo México, en que supuestamente cayó un platillo volante y murieron sus 4 tripulantes, 4 extraterrestres, cuyos cadáveres fueron rescatados, una cosa que el gobierno de los Estados Unidos nunca ha dado la información exacta de lo que allí pasó, y sigue siendo un verdadero misterio, aunque parece ser que sí que es cierto que hubo el aterrizaje o la llegada de aterrizaje frustrado en este caso, con la destrucción de la nave y con la muerte de 4 tripulantes. Parece ser que es cierto. Javier Sierra, que es una persona bastante ecuánime en ese sentido y bastante racional y equilibrada, él considera y ha estudiado mucho, incluso tiene un libro sobre ese tema, considera que sí que hubo esta llegada de extraterrestres. Bueno, pues después de todo esto, luego viene el cine, y en el cine pues aparecen muchas películas estadounidenses donde se trata el tema de la llegada de los extraterrestres, Ultimátum a la Tierra y La Guerra de los Mundos, en fin, hay varias películas, ¿no? Entonces, claro, llega la euforia a España, y a España pues hay una serie de personas que se dedican a estudiar la ufología, bueno, entonces se llama ufología, se dedican a estudiar los fenómenos. En la prensa cada vez aparecen más las noticias donde se dice que el avistamiento de supuestos platillos y todo, y entonces aparece esa figura, entre muchas otras, que hay muchas, pero este es digamos, uno de los más curiosos, que en el libro pues abarco solamente una parte de su trayectoria, porque siguió en los años 60. En el siguiente libro hablo también de él, aunque aquí ya hago unas pinceladas prácticamente de toda su vida como ufólogo. Fernando Sesma Manzano, un hombre que, no era un científico, era simplemente un funcionario de correos procedente de Ceuta que se había instalado en Madrid. Pues este hombre le entró la afición por el mundo de los extraterrestres, empezó a estudiar a leer todo lo que caía en sus manos, y empezó a pensar o a hacer creer a los demás de que él tenía contactos con extraterrestres. Y entonces él organizaba unas tertulias a finales de los años 50 en el Café León de Madrid, concretamente en un sótano, una especie de sala que tenían en la planta inferior, que se llamaba La Ballena Alegre. Y ahí se reunía con gente que le seguían las gracias, y él empezó a contar, cada vez las contaba más gordas. O sea, él escribió algunos libros, él decía que hacía labores de campo, que se paseaba por los jardines madrileños, por la casa de campo, que decía que encontraba objetos procedentes de otros planetas, que si un destornillador, que si una tuerca y tal. O sea, llegaba a un extremo un tanto, pues casi de obcecación, ¿no? Porque de que todo era fruto o producto de los extraterrestres. Entonces, primero se inventó un extraterrestre del planeta, que se inventó el nombre Auco, que se llamaba Saliano, que le llamaba por teléfono y que te decía que tenía voz de Mussolini, como la de Mussolini.
y que le había enviado una serie de mensajes. Luego ya se inventó, que esto ya fue una cosa que ya tuvo mucha resonancia, más resonancia en los años 60, el planeta Humo. Los extraterrestres que venían del planeta Humo, que le enviaban mensajes por correo, mensajes escritos. Sí, letras de la mano de un hummita, ¿no? De varios hummitas. Sí. No, con distintos mensajes, que si vamos a venir por aquí, que si vamos a venir por allá, si apareceremos en tal. Y el tema del planeta Humo, en los años 60, como tú bien has dicho, causó furor. Sí, fue un fenómeno alucinante. Sí. Ha habido películas, ha habido incluso suicidios derivados de esas creencias en la llegada de los extraterrestres. Ha habido muchos documentales, muchísimos libros. Hasta que al final, en los años 80, uno de estos... Bueno, esto ya lo dejo para el tercer tomo. Para el siguiente libro, sí. Para el siguiente tomo. La cuestión es que Sesma llegó a tal extremo de obsesión, y yo diría casi de locura, de que todo el mundo que iba a verle, pues sabía que iba a ver qué gracia nos cuenta. O sea, como que era un personaje casi de circo, ¿no? La gente se lo tomaba un poco a cachondeo. Y un día dijo, no, me han dicho los extraterrestres, me han llamado por teléfono, me han dicho que, no sé si al día siguiente, eso ya en los años 60, no me acuerdo el año en concreto, en tal sitio va a llegar uno, va a venir desnudo uno y va a aparecer en tal sitio. Y la gente se lo dijo, sí, pues venga, todos contentos, fueron a ese sitio. La policía tuvo que organizar un servicio de orden, porque se juntó una multitud de personas me parece que era por el Paseo de la Castellana, una calle vecina al Paseo de la Castellana, donde se iba a aparecer un extraterrestre. Ahí se presentó la gente, vino la policía y ahí no apareció nadie. Y a partir de entonces el pobre Fernando Sesma dejó de ser, ya quedó en el olvido ya en los años 60, ya la gente, pero apareció incluso en la televisión, ¿eh? Yo he visto entrevistas de él en televisión de los años 60, de que hablaba, de que están a punto de llegar, van a llegar, me han dicho esto, me han dicho lo otro. Era un verdadero hombre mediático, casi un espectáculo escucharlo. Tenía una cara como de iluminado, ¿no? Es un fenómeno muy, muy, muy curioso el de Fernando Sesma. Uh-huh. Y como te digo, pues en la tercera parte del tomo, de esta serie de episodios, tercer tomo, pues hablo un poquito más con detalle. O sea que si tenemos ocasión, en una próxima entrega podemos volver a hablar de él. Por supuesto, claro que sí, ya estamos esperando ansiosamente esa tercera entrega. De momento, recomendamos la lectura tanto de esta como de la entrega anterior, durante la Guerra Civil Española. Sí, ¿qué ibas a comentarme, Eladio? Sí, bueno, porque también tengo ya terminado, o sea, el de la segunda parte del franquismo ya lo tengo contratado con la editorial y saldrá en unos meses. Luego, ahora les voy a proponer, que ya lo tengo terminado, la misma historia, pero en la Segunda República, donde hay mucha tela también, e incluso también hay algo relacionado con los extraterrestres, alguna cosilla. Bien. Pues eso. Antes de los extraterrestres ya había extraterrestres. Fantástico, pues se nos ponen los colmillos largos. Eladio Romero García, ha sido un auténtico placer charlar contigo y sobre todo escucharte y leerte. Episodios sobrenaturales en la España franquista, que ha salido hace poco, y también os recordamos el volumen anterior, Episodios sobrenaturales en la Guerra Civil, ambos editados por Almuzara. Lo dicho, Eladio, un placer y te mando un abrazo muy grande y te emplazo pues para la siguiente charla cuando vea la luz la tercera entrega. Muy agradecido, lo mismo te digo, un abrazo muy fuerte y espero que nos volvamos a escuchar y podamos comentar todos los tomos y los volúmenes que haga falta. Seguro que sí. Un abrazo, Eladio. Igualmente. Y a todos vosotros, queridos amigos, como siempre, muchas gracias por estar ahí, al otro lado. Os esperamos en la próxima sesión de la cripta de Proyecto Terror. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen. Los extraterrestres nos llaman. Pertenecemos al infinito. Sigue hablándome de las estrellas y de los marcianos, que me gusta mucho. ¡Claro! Quieren celebrar ahí una conferencia de paz. Eso sí tiene sentido. He hecho unas fotos. La luz no era muy buena, pero van a ser las mejores fotos de un platillo volante que hayas visto en tu vida.
¿Y eso qué es lo que es? La superación de todas las miserias del hombre contemporáneo. Un ser sin ataduras materiales ni morales. Es el hombre libre que pronto nacerá. Debo entender, señor Fernández, que este mensaje ha sido escrito por seres extraterrestres. Que sí. Pongo. ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Hay unas luces! ¡Son ellos! ¡La conferencia ya ha empezado!